Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Darabadam y hoy os traigo un resumen de octubre, pero con un giro. Este mes he estado inmerso en muchos tutoriales de Godot. Terminé unos 4 y adentré además en varios vídeos específicos y creo, por lo menos para mí, son bastante avanzados. Y es justo a raíz de todo esto que llegué a una conclusión un tanto inesperada. Sí, tengo un problema con los tutoriales, pero no se trata de que no los valore o que crea que no sirven para nada. Al contrario, creo que pueden ser súper útiles si están bien hechos. Sin embargo, me encontré con algunos problemas bastante comunes que pueden acabar complicando más de lo que ayudan. Así que en este vídeo quiero compartir 5 cosas que creo que todo tutorial debería evitar para ser realmente efectivo. Y si estás en el camino de aprender a programar o usar Godot, espero que esta lista te sirva para identificar esos tutoriales que es mejor dejar a un lado y encontrar otros que realmente te ayuden a avanzar. Quiero aclarar que no vengo a criticar a nadie de forma personal ni a desacreditar el trabajo de quienes crean contenido. Hay muchísima gente genial compartiendo conocimiento, pero como en todo, hay aspectos que pueden mejorar. Hoy hablaremos de todos los problemas con los tutoriales que son poco prácticos, que pasan por alto la lógica de la programación o incluso que recomiendan no leer la documentación. Curioso, ¿no? Pues vamos a hablar de eso y mucho más. Voy a empezar fuerte, con algo que me topé recientemente y que me frustró bastante. Hay tutoriales que parecen más interesados en enseñarte a escribir líneas de códigos que en explicarte cómo desarrollar la lógica detrás de ese código. Me encontré uno, en concreto, que trataba de trasladar un proyecto de Unity a Godot, y parecía asumir que cualquiera que lo siguiera ya entendía completamente las funciones y procesos lógicos necesarios para desarrollar el juego. En otras palabras, te enseñaba a escribir el código sin profundizar en el porqué de cada paso, y en las contadas ocasiones que explicaba la lógica lo hacía después de escribir la línea. Y eso, para el aprendizaje, creo que es prácticamente inútil. Un ejemplo. En este tutorial tenía la peculiaridad de generarte todas las variables desde el inicio, incluso aquellas que solo se usan al final de todo del proyecto. Lo que pasa con esto es que para la mayoría de nosotros, que no tenemos claro de antemano cada detalle, es simplemente confuso. Además, ¿quién empieza un código generando todo lo que necesita desde el principio, sin saber aún qué función exacta tendrá cada cosa? Lo lógico es que conforme vas programando te das cuenta de las necesidades y añades lo que hace falta. Que no digo que vayas haciendo todo a retales, pero ni tanto ni tampoco. Así que el primer consejo que saco de esto es, si un tutorial se centra solo en el código sin abordar la lógica detrás, puede que no sea la mejor opción. La lógica de programación es como el mapa que te guía, y sin ella, por muchas líneas de código que veas, no vas a aprender a programar. Más aún si el tutorial está evitando que se produzcan errores de compilación. Creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es chocarte de bruces con los errores de la consola, entender por qué falla y aprender algo básico de debugging. No muy complejo, nada relacionado con optimización, simplemente poner unos sprints por aquí y por allá, que te va a ayudar a entender cómo funciona tu código y te va a ayudar mucho más que seguir estos tutoriales. Este segundo punto puede sonar irónico, pero he visto tutoriales donde el propio creador recomienda que la gente deje de buscar tutoriales para aprender cosas nuevas. Lo cierto es que me hace gracia porque luego ves que esas mismas personas se descargan un plugin de Godot para hacer que sus físicas de agua se vean mejor o facilitar otras funciones que de otro modo serían más complicadas. Si te pones a pensar, realmente los tutoriales, los recursos en líneas, están ahí para servirnos de guías y referencias, para darnos ideas. No son solo algo que copies y pegas, sin más. Pongo un ejemplo de algo que me pasó. Cuando estaba realizando un tutorial de un plataformas 2D, me surgió la idea de mejorar el personaje del salto, y me miré creo que unos 4 tutoriales diferentes para ver cómo se debiera mejorar la forma de hacer el salto del personaje que se siente más responsive. En definitiva, me encontré un sistema que se llama el buffer jump, es decir, es el buffer de salto, en el cual lo que permite es que cuando tu personaje no ha tocado el suelo aún y pulsas el botón de salto, se permita que el personaje salte. Por lo general, para que nos entendamos, el salto está definido en la mayoría de juegos, o por lo menos en los programas que he hecho yo,
está definido con la situación de que el personaje esté en el suelo a la vez que pulsas el botón de salto. Entonces hay algunas situaciones en las cuales si un microsegundo antes de tocar el suelo el personaje pulsas el botón de salto, se produce un error y el personaje no salta, y eso hace que se sienta raro el proceso de salto. Entonces, al centrarme en este proceso, me di cuenta de que modificando un poco el buffer de salto era posible hacer un sistema similar a la mecánica que tiene Mario del triple salto, y al final acabé implementando una mecánica adicional intentando implementar este buffer de salto. Una cosa bastante interesante que personalmente no se me había ocurrido al principio, pero que surgió justamente de intentar implementar ese buffer de salto en mi código. Pero ojo, que tampoco quiero decir que dependamos de los tutoriales cada vez que no se nos ocurra algo. Por ejemplo, ahora estoy intentando hacer que el mismo personaje salte con una pared. Lo he conseguido. Sin embargo, no tiene el feeling que yo quiero. No tiene esa separación que puede hacer cada vez que hace un salto en la pared, ¿no? Esta separación que estoy haciendo ahora aquí. Como no tiene ese feeling, yo sigo rayándome un poquito en ver cómo lo puedo hacer, si puedo hacer un desplazamiento lateral de X en negativo en relación a su posición, ver un poquito cómo podría hacerlo para de esa forma poder adaptarlo. Pero lo prometo, yo si me quedo bloqueado y no sé, sin duda voy a buscar nuevos tutoriales en YouTube que me van a ayudar a implementar ese código. Pero lo que creo que es más importante aún, hay que tener en cuenta que los tutoriales son una herramienta para inspirarnos, para ayudarnos, pero si tienes un proyecto ya más o menos avanzado, a no ser que sea una funcionalidad muy externa, es difícil añadir un código sin tener que adaptarlo a tu propio proyecto. Es decir, es difícil que ver un tutorial sea únicamente un copiar y pegar si lo quieres implementar de una forma orgánica dentro de tu propio código. Este punto me dejó bastante sorprendido. Me encontré un vídeo en el que se sugería no centrar tanto en la documentación de Godot o en librerías, porque no era tan útil. Honestamente, eso me hizo gracia, porque en realidad la documentación es de las herramientas más importantes cuando estás aprendiendo un motor como Godot específicamente, donde cada clase, cada nodo tiene métodos, tiene propiedades, tiene señales muy específicos y que facilitan un montón el desarrollo. Pensar que programar en Godot es aprender G de escrito únicamente o C, creo que es algo muy común en muchos tutoriales, y me parece que es tirar a la basura la razón de ser de los motores gráficos, y que creo que el otro día hemos hablado bastante y hemos desarrollado cuando, por ejemplo, puse el ejemplo del clicker y otras muchas cosas más. Es decir, ahorra mucho el hecho de entender lo que estás empleando y cómo emplearlo. Entonces, leer la documentación cada vez que estéis viendo un nuevo Godot, un nuevo nodo, me parece indispensable. Por poner un ejemplo dentro de estos tutoriales, para buscar un elemento dentro de un array y devolver su posición, si no sabes que existe el método rfin para la clase array, vas a tener que emplear varias líneas de código para poder realizar ese mismo proceso. Y empleando este método de la propia clase, con una única línea ya puedes directamente hacer la consulta. Y eso es algo que te ahorras únicamente consultando la documentación de una forma muy ágil. Y ojo, que esto no significa que debas memorizar todo lo que hay en la documentación, pero dedicar unos minutos a leerla cuando trabajas con una clase o un nodo nuevo te puede ahorrar muchísimo tiempo y frustración, e incluso consultarla puede ser la salida a cuando te quedas bloqueado. Además, al familiarizarte con los métodos que puedes usar, ganarás confianza en lo que puedes lograr sin depender tanto de tutoriales para cada pequeño paso. Y lo que ya os he comentado y de lo que me estoy dando cuenta últimamente, aprender y entender cómo funciona la documentación de Godot te puede dar una mejor idea de la programación orientada a objetos, que no es moco de pavo. Así que ya hablaremos de eso en el futuro, porque tiene su aquel. Este punto puede sonar un poco específico o incluso contraintuitivo, pero los tutoriales que tienden a centrarse en cómo usar el entorno gráfico de Godot sin apenas explicar cómo acceder a esos elementos desde el código, no creo que sean los mejores para aprender más sobre Godot. Claro que el entorno gráfico es útil, y si quieres aprender un poquito más sobre él, adelante, míralos.
pero es un poco frustrante no tener una explicación básica de cómo hacer ciertas cosas en código cuando podrían ser más ágiles y en general más útiles que únicamente usando la interfaz gráfica. Voy a poner un ejemplo. Estaba viendo un tutorial de unos 40 minutazos que, aunque explicaba bastante bien de cómo hacer modificaciones en el Tilemap Layer desde la propia interfaz gráfica, nunca mencionaba cómo transformar las celdas o incluso detectarlas desde el Tilemap, desde el propio código. Y siendo honestos, existen muchos proyectos en los que podrías crear niveles personalizados a través de mapas gráficos y traspasarlos mucho más rápido y eficientemente manipulando estos elementos desde código, en lugar de hacerlo manualmente en la interfaz. Entiendo perfectamente que no todos los tutoriales deben profundizar al 100% en la parte de programación, pero para aquellos que realmente quieren aprender a manejar Godot, aprender a interactuar con los nodos desde código es indispensable, y sería ideal que los creadores no solo se quedaran en el entorno visual y mostraran cómo aprovechar al máximo el acceso por código. Para muchos eso podría marcar la diferencia entre un proyecto que funciona y uno mucho más eficiente. Y este último punto es curioso y me parece uno de los más frustrantes, y creo que la mayoría de tutoriales en general de programación tienden a omitir estos procesos, de cualquier lenguaje, ¿eh? Y en mi experiencia estos son los 3 pilares para aprender a programar bien. Me refiero a la lógica, a la estructura de datos y a la refactorización, así que vamos uno por uno. La lógica es la base. Si no tienes claro lo que hará tu código o cómo tiene que fluir, entonces programar se convierte en un proceso de parcheo constante. Y no está mal que empieces así, ni mucho menos, pero cuanto antes tendrías que intentar remediarlo, para que no se vuelva una costumbre. Yo me di cuenta este mes de lo que puede agilizar tener la lógica clara. Estuve trabajando en un proyecto de plataformas 2D, al que le añadí mejoras de saltos como ya os comenté hace nada. En total eran unas 7 mejoras más o menos. El código inicial terminó siendo un desastre de unas 200 líneas, mientras que una vez entendida la lógica, al emplear estas mismas propiedades en un proyecto similar en 3D, apenas pasé de las 100 líneas. Y eso teniendo en cuenta que en el propio entorno 3D es necesario modificar algunos aspectos adicionales que no es necesario hacerlo en 2D. Así que pararse un rato a hacer diagramas de lógica o pseudocódigos antes de desarrollar el código final viene muy bien. Luego está la estructura de datos, un tema que se menciona de pasada en la mayoría de tutoriales, que tiene que ver muchísimo con la programación orientada a objetos y que, aunque no se mencione, puede facilitar muchísimo el desarrollo o por lo menos entenderlo. Aspectos como las máquinas de estados, arrays, diccionarios, a menudo quedan relegados, aunque son claves para manejar clases o variantes de elementos en el juego. Yo mismo estoy planteándome si puedo organizar ahora mismo todos los elementos de un nivel en una sola carpeta, después puedo importarlos automáticamente para que se importen directamente dentro de lo que vendría a ser el nivel 1. Y he encontrado métodos para hacerlo, y vuelvo a decir, la clave en esto, para entender cosas como esto, reside en la estructura de datos. Y por último está la refactorización, que es limpiar, organizar y optimizar el código. Lo que a mí me cabrea más de este paso no es que la gente no lo haga, sino que para desarrollar los tutoriales, la gente lo hace de forma previa y después desarrolla el tutorial. Y a mí eso me cabrea un montón. Es decir, muchos tutoriales muestran el código perfecto desde el inicio, estructurado, limpio, me han desarrollado el código poquito a poco, teniendo al lado la plantilla para seguir, que acaban de refactorizar totalmente y limpiar completamente, cuando podrían directamente ser, desde mi punto de vista, más honestos y decirte, mira, esto lo hago así, y después te enseño también la parte de refactorización, la parte de limpieza de código, y es como que ciertas personas que hacen tutoriales, y ante todo en la parte de tutoriales de pago, tienen mucho miedo a que la gente les diga, uy, esto no se hace así, existe una forma más eficiente de hacerlo. Y a mí realmente me da mucha pena, porque la refactorización me parece que es un proceso de aprendizaje que te permite entender mucho mejor la parte de programación que el propio hecho, incluso de escribir código. Y no entiendo por qué no hay tutoriales dedicados a refactorización. No lo acabo de entender. Y con esto llegamos al final. La reflexión aquí es sencilla. Aprender con tutoriales es útil, sí, pero hay que saber elegirlos bien. Los mejores, para mí, todos aquellos que vi, había
Cuando estaba haciendo el plataformas 3D había unos 2-3 tutoriales en los que únicamente te decían: el buffer de salto es un sistema en el cual el personaje, antes de llegar al suelo, tiene que detectar que se produce el salto. Cosas así, cosas que te explicaban únicamente la lógica. Después, si querías consultar su código, te ibas a su GitHub y lo veías. Pero el tutorial únicamente te explicaba el proceso lógico que había detrás y tú podías a partir de ahí desarrollarlo. Y a mí ese tipo de tutoriales son los que más me gustan. Te dan una base sólida de la lógica, algunos te explican la lógica apoyada con pseudocódigos y me parece que son ideales porque te animan a explorar la documentación y además son sinceros con el proceso de programar. Desde mi punto de vista sería refrescante ver tutoriales donde la persona te diga: esto lo hice así, me salió de esta manera, tuve que hacer estos ajustes en el camino, porque en serio, parece que hay muchos tutoriales en los que hay personas que tienen miedo a que alguien le diga: esto no se hace así, hay otra forma más eficiente de hacerlo, y es al final bastante desalentador. Al final, la programación, desde mi punto de vista, yo puedo programar de una forma que no sea eficiente, pero puede funcionar, puede ser útil, puede llegar a un resultado y puede serme útil para mi proyecto. Y ante todo, desde mi desconocimiento, puede funcionar como lo estoy haciendo yo y puede ser, desde mi punto de vista, la única forma de hacerlo. Pero lo estoy desarrollando y el objetivo final es tener el desarrollo, o al menos yo lo veo así. Así que si te encuentras con un tutorial que parece saltarte estos aspectos que para mí son esenciales, yo creo que te convendría más buscar cómo complementar esa información en otros lugares. Espero que este análisis te haya servido y te anime a seguir aprendiendo, pero con un ojo un poquito más crítico. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y deja un like para que podamos seguir explorando juntos este camino de desarrollo en Godot y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo.